Bien, chicos de noveno, entonces vamos con la clase del día martes. En esta clase vamos a terminar entonces cómo encontrar las áreas de sólidos geométricos. En la clase de ayer entonces nosotros pudimos ver dos tipos de sólidos, que en este caso fueron los prismas y vimos la pirámide. Y en la clase de hoy vamos a ver entonces ya la parte más circular, que es la parte de cilindros, conos y esferas, ¿no? Vamos entonces directamente a la parte de cilindros, y en la parte de cilindros entonces vamos a definir qué es un cilindro. Un cilindro es un cuerpo sólido geométrico que posee dos extremos planos y redondos u ovalados muy similares y con un lado curvo, cuyo desarrollo es un rectángulo. Fíjate bien, y por eso puse esta imagen por acá. Para yo poder formar un cilindro, evidentemente un cilindro tiene dos bases que son círculos, si tú ya lo viste, pero que se me forman al hacer rotar, evidentemente, ¿qué figura geométrica? Piensa un poco en casa. ¿Qué figura geométrica está rotando? Exactamente, eso es, un rectángulo. Es decir, que para formar realmente un cilindro, lo que yo tengo que hacer es hacer rotar sobre su propio eje a un rectángulo. Y lo que se me forma, evidentemente, es un cilindro. Un cilindro va a tener dos bases, si tú te lo vistes, dos tapas, por decirlo de alguna forma. Y pues la parte de alrededor se va a formar, es como imagínate que yo cortara esto aquí, entonces al desplegarse me formaría un rectángulo, ¿no? Pero evidentemente sería todo el perímetro de un círculo que sería 2pi por r, ¿no? Bien, entonces, al igual que en los temas anteriores, veamos algunas de las partes de lo que es un cilindro. Tenemos el eje central, como tú lo puedes ver, que se me forma el cilindro al hacer rotar un rectángulo, como tú lo ves por ahí. Tenemos el eje, tenemos la base, en este caso las bases, en este caso son dos bases. Tenemos la generatriz, que es esta línea de acá, que es el contorno, esta línea de acá. Tenemos la altura de ese cilindro. Y pues esas son las partes más esenciales de todo cilindro. Vamos entonces a desarrollar un ejemplo de cómo encontrar el área total de un cilindro. ¿Ok? Entonces, para poder encontrar el área total de un cilindro, en tu libro aparece lo siguiente. Me dan un cilindro formado de esta forma. Y pues me dan esta forma. Esta forma es que, ¿cómo es que se forma un cilindro? Pues un cilindro está formado realmente por un rectángulo cuyas bases o tapas van a ser dos círculos como están acá. Es como que si yo haya cortado este cilindro, lo haya desenrollado y haya encontrado toda esta parte de acá, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer es encontrar el área total de ese cilindro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos que ver cuáles son las áreas de las bases y cuál es el área del contorno de ese cilindro que se me forma evidentemente un rectángulo. Paso número 1, calcular el área basal. Como la base es un círculo, recuerda que el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Este es el área de cualquier círculo, ¿ok? Eso tú lo aprendiste desde la escuela. Pi por el radio al cuadrado. Ese es el área de cualquier círculo. Ahora, ¿por qué el 2 aquí? Evidentemente, ¿cuántos círculos tengo? Pues evidentemente tengo dos tapas del cilindro, entonces tengo que calcular el área de las dos tapas. A no ser que me dijera a mí que la tapa del cilindro en la parte de arriba estuviera hueca. Entonces solo calcularía una tapa. Pero vamos a suponer que es un cilindro cerrado, ¿no? Que es completamente confinado. Entonces, pues evidentemente tiene que ir el 2. 2 por pi por el radio al cuadrado. Si yo sustituyo acá, entonces me quedaría 2 por pi por el radio. En este caso me está indicando aquí la flechita que el radio de este círculo que yo tengo acá es 6 centímetros. Entonces me va a quedar 2 por pi por 6 centímetros al cuadrado. Al desarrollar esta parte, 6 al cuadrado sería 36 centímetros cuadrados, por 2 serían 72 pi centímetros cuadrados. Por tanto me queda 72 pi centímetros cuadrados. Lo que yo hice acá, por si alguien no me entendió, fue que desarrollé esta parte. Serían 6 por 6 es 36. Lo que me quedó acá realmente es esto. Me quedó 2 por pi por 36 centímetros cuadrados. Y luego multipliqué este 2 con el 36. 2 por 36 es 72. Copio el pi centímetros cuadrados. Entonces cualquiera me puede decir, profe, ¿y por qué no multiplico por pi? Porque al igual que en la clase de ayer, yo insisto siempre con mis estudiantes que me gusta más que me dejen las respuestas con valores exactos, ¿ok? Sin embargo, si alguien quiere trabajar con valores aproximados, está en su derecho y lo puede hacer perfectamente. Es decir, podría decirme la persona, yo lo voy a multiplicar, profe, ¿cómo utilizar la calculadora? Bueno, 2 por, aquí aparece con Shift y esta tecla aquí, aparece el valor de pi, por, en este caso, 6 al cuadrado. De esta forma,
me quedaría 72 pi centímetros cuadrados como lo tengo acá. Pero si yo lo quiero valor aproximado, pues me quedaría 226.19 centímetros cuadrados. Tú decides cómo trabajarlo. A mí me gusta más con valores exactos, como aparece aquí en la presentación, y no con valores aproximados. ¿Ok? Valga la aclaración, pero aquí te enseño cómo utilizar la calculadora de un solo. Bien, regresando entonces rápidamente a la presentación. Entonces, ya encontramos el área basal, en este caso es de 72 pi centímetros cuadrados. Ahora voy con el área lateral. Para calcular el área lateral, entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula. 2 pi por el radio por la altura. En este caso, la altura en este caso, si tú te fijas, la altura del cilindro es 10 centímetros. 2 pi por el radio. El radio es 6 centímetros, entonces me quedaría 2 por pi por 6 centímetros que vale el radio por 10 centímetros que es la altura del cilindro. Siempre que calcules el área lateral de cualquier cilindro es 2 pi radio por altura. Por tanto, al desarrollar aquí 6 por 10 60, 60 por 12 120, me quedaría 120 pi centímetros cuadrados, como a continuación te lo muestro acá, 120 pi centímetros cuadrados. Igual, si tú quieres utilizar la calculadora, volviendo aquí con la calculadora entonces, sería 2 por pi por 6 por 10. En este caso sería 120 pi como lo tengo. Si lo quieres en valor aproximado, 376.99 centímetros cuadrados, el valor aproximado del área lateral del cilindro. ¿Ok? Bien, volviendo entonces en esta parte de acá. Rápidamente vamos entonces a calcular el área total. El área total sería la suma, área basal más el área lateral. En este caso, si tú te fijas, las unidades coinciden. 72 pi centímetros cuadrados más 120 pi centímetros cuadrados. Entonces yo puedo sumar acá 72 pi más 120 pi, me va a quedar 192 pi centímetros cuadrados, como sería nuestra respuesta. Entonces nuestra respuesta sería 192 pi centímetros cuadrados. Bien, en total, jóvenes, entonces, que para calcular el área basal de cualquier cilindro, pues su fórmula, el área basal, la fórmula de él, sería entonces 2 pi por el radio al cuadrado. Y para encontrar el área lateral, pues el área lateral sería 2 pi radio por la altura. De hecho, en algunos libros aparece la fórmula total. Fíjate, si yo vengo y yo quiero sacar una fórmula que me lo determine totalmente, yo lo puedo hacer. El área sería área basal más el área lateral. Entonces, aquí sería el área basal sería 2 pi por el radio al cuadrado más el área lateral, que es 2 pi el radio por la altura. Si yo sacase factor común acá, el factor común aquí sería 2 pi por el radio, y dentro del paréntesis me va a quedar un radio que me hace falta en este de aquí, más la altura. Entonces fíjate bien que el área total, si tú quieres utilizar esta fórmula para encontrar el área total de cualquier cilindro, tú lo puedes emplear. El área total sería 2 pi por el radio por, entre paréntesis, radio por más la altura. De esta forma entonces podrías encontrar el área total de cualquier cilindro, si tú quisieses. Y si no, pues puedes utilizar los pasos que acabo de hacer yo en esta parte del video, ¿no? Bien, voy a continuar entonces, voy a regresar al menú principal. Ya vimos lo que era el cilindro. Regresando entonces al menú principal, vamos a ir rápidamente al cono. Veamos qué es un cono. Un cono es un sólido de revolución generado por el giro de un triángulo rectángulo. Fíjate bien, el cilindro se generaba a partir de un rectángulo en revolución, a través de un eje, ¿no? Ahora, el cono se forma haciendo rotar un triángulo, pero ¿un triángulo de qué tipo? Un triángulo rectángulo, alrededor de uno de sus catetos. Al círculo conformado por el otro cateto se denomina base, y al punto donde confluyen las generatrices se llama vértice. Esto que está aquí, lo que te estoy señalando en azul, se llama generatriz. Este es el eje, y aquí te lo muestro en una imagen. Entonces, tenemos la base, tenemos el eje, tenemos el vértice, tenemos evidentemente la altura, que es perpendicular desde el vértice hasta el punto central de la base, que en este caso es un círculo, y la generatriz, pues, la generatriz que tenemos de este cono en este caso. Bien, esas son las partes. Ahora vamos a irnos a hacer un ejemplo en particular. Igual vamos a calcular el área basal, lateral y el área total del cono, ¿no? Este cono que tenemos por acá. Primero que nada vamos a calcular el área de la base. Como la base es un círculo sencillo,
y solo es una base, no es como en el caso del cilindro que eran dos bases, en este caso solo es una base, pues en todo caso entonces sería pi por el radio cuadrado, porque es el área del círculo que tengo acá. Me quedaría entonces pi por, en este caso el radio que me está señalando el ejercicio son 8 centímetros, 8 al cuadrado. 8 por 8 es 64, por tanto el área de la base me quedaría 64 pi centímetros cuadrados. Igual, si tú quieres emplear la calculadora acá, lo puedes hacer perfectamente. Ahora bien, para calcular el área lateral es muy similar al área del cilindro, nada más que aquí es pi por el radio por el valor de la generatriz. Y aquí nos vamos a detener un poco. En este caso de aquí, el valor de la generatriz ya me la están dando, que es el valor de 10. ¿Ok? Este valor de aquí es la generatriz. Suponiendo que a mí no me dieran la generatriz, sino que me dieran la altura. Vaya, me dieran esta altura por acá. Lo que se me formaría aquí sería un triángulo rectángulo, ¿estamos de acuerdo? Que sería esto que se me forma acá. Entonces, ahí sí, si no me dieran la generatriz y me dieran la altura, por ejemplo, me dieran h, tendría que encontrar el valor de la generatriz aplicando Pitágoras. ¿Ok? Tendríamos que forzosamente encontrar este valor de la generatriz. Pero en este caso ya me están dando el valor de la generatriz, que en este caso es 10. Entonces estamos diciendo que me va a quedar 8 por 10 es 80, 80 centímetros cuadrados por pi, 80 pi centímetros cuadrados. Sería el área lateral. Por último, entonces, el área total sería entonces la suma del área basal más el área lateral. En este caso sería 64 pi centímetros cuadrados más 80 pi centímetros cuadrados. Área basal 64 más área lateral 80 pi centímetros cuadrados. Al hacer la suma me queda 144 pi centímetros cuadrados. Muy bien. Al igual que en el cilindro, acá también tú puedes deducir lo mismo. Vamos a sacar la deducción de fórmula. Si yo quisiera encontrar el área total, fíjate bien, sería área basal más el área lateral. Si yo empleo la fórmula, sería entonces 64 no, aquí serían los valores de fórmula, perdón. Aquí sería entonces pi por el radio al cuadrado, pi radio al cuadrado, área de la base, más, en este caso de acá, el área lateral, que sería pi por el radio por la generatriz. Pues evidentemente yo puedo sacar como factor común pi por el radio, ¿no? Entonces, ¿qué me quedaría dentro del paréntesis? Un radio más la generatriz. Entonces, si tú quieres calcular el área total de cualquier cono, pues aquí tienes la fórmula de un solo, ¿no? Si no quieres ir haciendo cada uno de estos pasos, pues perfectamente puedes emplear esta fórmula. Ahora bien, esta fórmula la vas a emplear una vez que te den como dato la generatriz, ¿ok? Si yo no conozco la generatriz, debo de encontrar este valor aplicando Pitágoras, porque evidentemente me tienen que dar forzosamente la altura. Entonces debo de emplear Pitágoras para poder encontrar la generatriz, valga la aclaración. En algunos libros aparece ya la fórmula total del área de un cono de esa forma. Bien, y vamos entonces ahora con el último ejercicio, el último tema de las áreas. Ya te diste cuenta, es sencillo, que es con la esfera, ¿no? Y la esfera es la parte más sencilla. Una esfera, vamos a definirla, es una superficie de revolución formada por el conjunto de todos los puntos del espacio que equidistan de un punto llamado centro. Es decir, el centro es este, cualquier punto del espacio que equidiste con este punto, pues formaría lo que es la esfera que tenemos por acá. Toda esfera pues tiene sus partes, los extremos se le llaman polos, tenemos un diámetro, que es una cuerda que pasa por el centro de la esfera, tenemos el radio que va desde el centro hasta cualquier punto de la esfera, y pues son las partes más importantes de la esfera. Sin embargo, el elemento esencial de la esfera es el radio para poder calcular su área. Entonces, para calcular el área de una esfera, pues simplemente vamos a necesitar la fórmula que aparece en tu libro. Y esa fórmula es que el área de la esfera es igual a 4pi por el radio al cuadrado. Es decir, empleamos esta fórmula y encontramos el área de la esfera. En este caso en particular, pues vamos a hacer este ejercicio que me dice calcular el área de la esfera cuyo radio mide 10 centímetros. Entonces el área sería lo siguiente. En este caso no sería el área basal, aquí me equivoqué, simplemente es calcular el área. Entonces sería 4 por pi por r al cuadrado. Entonces el área de la esfera sería 4 por pi por 10 centímetros al cuadrado, porque ya me están dando el valor del radio. 10 al cuadrado de 100 por 4 serían 400 pi centímetros cuadrados, como demuestro a continuación. Y es así de sencillo, entonces es como se calcula el área de cualquier esfera. Simplemente es de multiplicar 4 por pi por el radio al cuadrado y encontramos el volumen de esa esfera, perdón, el área de esa esfera. Estamos hablando de las áreas. Bien, entonces
aquí vamos a terminar con esta parte. Ya vimos cómo se calcula el área total de un cilindro, de un cono y de una esfera. Y pues evidentemente hay una tarea respecto a eso. Vamos a encontrar el área total de este cilindro, el área total de este cono y el área total de esta esfera que tenemos por acá. Bien, en esta parte entonces estamos terminando lo que es las áreas, de cómo calcular las áreas de sólidos geométricos. Y te recuerdo siempre que si tienes dudas o inquietudes con cualquiera de estos ejercicios que te estoy dejando de tarea, tú perfectamente me puedes escribir al WhatsApp y con mucho gusto te vamos a ir ayudando en cualquier inquietud que tú tengas de la tarea. La siguiente clase entonces entraríamos a ver la parte de ya no de áreas, sino que de volúmenes de sólidos geométricos. Nos vamos a ver hasta entonces, hasta la próxima clase. Cuídense, que estén bien.